Fui yo. Los narcos en este país no hacen nada sin que yo lo diga. ¡Levante las manos, señor presidente, y entregue el arma! Saluda a la cámara, señor presidente. La citamos para que nos explique de dónde salió el video que incrimina al señor Jones. Sí, tenemos entendido que esas pruebas que presentó no fueron consultadas por su cliente. ¿Eso es cierto o falso? De esta manera, se logró la captura del ciudadano expresidente Heriberto Roca. Tenemos pruebas que lo vinculan al narcotráfico, así como al asesinato del exjefe de la PGE, Eladio Puertas. Ellos creen que ganaron la guerra, pero están muy equivocados. Vamos a dejarlos que la disfruten un ratico. Por eso fue que yo preferí ir a la cárcel, porque yo sabía que tarde que temprano mi inocencia iba a salir a la luz. Quiero comentarles que mucha gente me dio la espalda estando ahí adentro, pero mi familia siempre estuvo al pie del cañón. Y gracias a ellos vengo con ánimos renovados. Quiero decirle a toda mi gente de Matamoros que vengo más fuerte y que voy a ganar. En esta ciudad no hay lugar para delincuentes, criminales, narcos ni corruptos. Su gallo ha vuelto. Gracias. Parece que los días en prisión aumentaron la popularidad de este vato. Oiga, patrón, ¿y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue? Sigo yo, Azuceno. La muerte soy yo. Amaro, prepárame el muñeco del que te hablé. A la orden, patrón. Señores, entiendo las dudas que tienen con respecto al video incriminatorio, pero deben de saber que el señor Gregory Jones ya fue acusado por las múltiples pruebas que hay detrás de él. De hecho, la misma esposa lo acusó por abuso sexual, así que pido y exijo que me quiten la notificación de mi expediente. Por favor, licenciada, ya basta. Estamos esperando a que confiese lo que hizo. Utilizar pruebas sin el consentimiento de su cliente es un delito. Licenciada, ¿sigue ahí? Sí, lo vi todo. Y esto es lo que yo necesito para acusar a Gregory Jones de violación y acoso sexual. No, por favor, no haga eso. Lo que pasa es que Greg no es así. Está tomado, está haciendo tonterías. Por favor, No. les explico que no le haga nada. Eso está mal, eso es un montaje. ¿Cómo lo consiguieron? Licenciada Cuevas, no solo ha obstruido a la justicia, sino también ha sido investigada por sus nexos con la familia Acero Quintanilla y trabajar con la coyota Vicenta Acero. ¿Qué le pasa? Pero el gallo Quintanilla lo acaban de sacar, lo acaban de liberar. Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Cómo volvió Aida Franco al rancho de la familia Jones si no tiene visa? ¿Dónde está su parole? ¿O que cruzó ilegalmente con la señora Acero? Por favor, Frida, mantén la calma. ¿Sabe que usted no tiene ni idea de cómo maltratan esos migrantes como Aida Franco, eh? Licenciada, está usted presa. ¿Qué? Perjurio contra el gobernador, tráfico de personas, ocultar pruebas, así como desacato. Por favor. No, ustedes no pueden hacer eso, no pueden. Ok, entonces, según el informe que manda la DEA, los cárteles marcan sus propiedades con alguna imagen. Exacto. Pero el cártel de Tijuana siempre ha usado una marca que es más como un logotipo. Iniciales nunca ha usado. El cártel de Cali, sí. Sí. Por ese cártel se desintegró hace 5 años con la muerte de su jefa. Briseida Montero. Exacto. ¿Hace cuánto? 5 años. Perfecto. ¿Puedes aislar las iniciales del resto de la imagen, por favor? Hazla más grande y quiero una copia de eso. Cuando tomaron esa foto, estaba a cargo de este cártel su hermano. Sí. ¿Cómo se llamaba? Rodrigo Montero. Rodrigo Montero. Cuando muere, su hermana toma su posición. Y opera exactamente igual, ¿correcto? Sí. Pero ¿a qué quieres llegar con eso? Sea quien sea SR, tiene las mismas costumbres del cártel de Cali. Estoy seguro que el nuevo socio del Indio Amaro es colombiano. Nos tumbaron al presidente, pero el juego todavía no se acaba. Ah, no, patrón. Eso relájese, que vea, ninguno de esos pitos lo va a poner a usted en jaque. Todo el que nos relacione con Heriberto Roca se va al tablero. Ya andamos en eso, patrón. Sacando los peones del tablero.
No tenemos ninguna evidencia de que el indio Amaro esté trayendo drogas desde Colombia. Sería una acusación sin fundamento. ¿No te parece eso una prueba? ¿Ah? Está muy claro, la droga sale de Colombia, pasa por Venezuela y llega a México. Sánchez consiguió esto en la computadora de Indira. Por algo estaba ahí, ¿no? No, mira, Daniel, yo creo que todo el deseo que tienes de resolver el caso está haciendo que veas que todo coincide, pero no es así. El cártel de Cali desapareció hace 5 años con la muerte de Briseida Montero. ¿Por qué alguien querría regresar después de todo ese tiempo a hacer negocios? No sé, señor, es lo que estamos investigando, ¿no? Sí. Aparte, no se sabe de ningún heredero de Briseida ni de su hermano Rodrigo Montero. Está en el informe que nos dio la DEA. A ver, yo no estoy diciendo que tiene que ser un heredero. Puede ser quien sea, pero es alguien que sabe cómo se maneja o se manejaba el cártel de Cali. A eso me refiero. Pero también podría ser un señuelo, como nos lo dijo el cara de rata cuando lo interrogamos. Esa es una prueba mucho más contundente que todo esto, porque nos lo dijo alguien que trabajaba para el cártel. Ok, supongamos que el indio armó todo esto para despistarnos. Pero entonces, ¿ese mapa qué? ¿Esa ruta nunca existió? ¿Sabes qué? Desde que encontramos esta prueba, la PG reforzó la seguridad en el Golfo, en aguas internacionales. Y desde ese entonces no reportó ningún movimiento extraño. Puede ser otro señuelo. ¿Cómo para qué? ¿Distracción? Distraer a las autoridades, entonces los capos pueden trabajar desde otro punto. Exacto. Indira sabía desde el principio y estuvo involucrada en todo esto. Sabía que le estaban investigando y puso esa prueba ahí. Ok, entonces está muy claro. Hay que encontrar a esa capa. Porque Indira nos va a llevar al indio. Exacto. Hay que ponernos a trabajar en eso. Sí. Hay que archivar todo eso, todas las evidencias. Vamos a armar un expediente desde cero. Perfecto. Cuando lo tengas, me lo enseñas. Muy bien. Es que esto es ilegal. ¡No pueden hacerme esto! Dejen a la licenciada en paz. Licenciada, queda usted detenida por lo antes citado. Llévesela. No, esto no es un juicio. No pueden hacer esto. No me pueden llevar. Yo tengo un hijo y él no tiene a nadie más. Yo soy lo único que él tiene. Por favor. Necesito que vayas por él a la escuela, ¿ok? Sí, yo paso por él. Tranquila, todo se va a arreglar. Dile a Romero qué es lo que está pasando. Necesito que él me ayude. A alguien de bandera blanca, por favor. Que alguien me ayude, ¿sí? ¡Ay, suélteme! Es que yo no puedo estar un momento más aquí. Me queda claro que el gobernador tiene las manos metidas en este asunto. Estoy trabajando, Frida, revisando casos como el tuyo para sacarte lo antes posible, pero nos enfrentamos a un monstruo. Lo sé. Bueno, mejor háblame de Diego, ¿sí? Pasó buena noche. ¿Cómo está? ¿Qué le dijiste? Se quedó tranquilo. Le dije que te habías ido de viaje para resolver un caso de emergencia, pero que volvías pronto. Eso espero. La verdad no lo sé. Sabes, yo nunca me he separado de mi hijo. Bueno, nunca me he ido de vacaciones sin él. Ni siquiera salgo a comer sin él. Vas a ver que tu situación se va a resolver pronto. Oye, por favor, no lo vayas a dejar solo ni un momento. No llegues tarde por él a la escuela, ¿ok? Ya tienes que colgar. Ya voy a colgar. Tienes que firmarle las tareas y tienes que firmarle la cosa para la teacher, ¿sí? Y dile que lo amo muchísimo. Por favor. ¿Estabas hablando con mi mamá? ¿Por qué no me la pasaste? Tenía que decirle que me saqué A+ en mi exposición de ciencia. No, claro que no. Te prometo que cuando hable con ella te la paso. ¿Va? Yo supongo que ya no es necesario que regreses a tu suite subterránea, ¿o sí? No, señor, ya aprendí mi lección. Y gracias por la ropa. Bien. Decime cómo pasamos la mercancía al otro lado y no me des métodos que ya usamos, por favor. Hay que ser creativos, Indira. Pues por las garitas no podemos pasar. La zona está caliente. Están vigilando todo con drones, sobre todo después de mi caída y la de Ayala. Y lo peor es que todo esto es culpa de Vicente Acero y de Phillips. Decime algo que no sepa, Los túneles del cártel del Golfo. Están en territorio poco vigilados, complicados, pero poco vigilados, en pleno desierto. Esta vieja nos quiere ver la cara de tarugos. Si nos metemos con esos güeyes, no la vamos a librar, señor Mero. Y no lo digo por miedo, ¿eh? Es supervivencia del business. Los del Golfo y los tijuanos hace tiempo que acordamos no meter las narices en las manos de los otros. Sí, pero los pactos cambian, Amaro. Las condiciones del mercado son diferentes. Sí, pero Amaro tiene razón. O sea, esto puede desatar una guerra. Los del cártel del Golfo se separaron de los Petate precisamente por eso, por sus hábitos violentos.
Y en el Homeland Security no le quitamos la vista de encima por eso, porque son impredecibles. Vea este par de pues. Ya ustedes los tengo para que me apoyen, no para que me hundan al fondo. Si me meto con el cartel del Golfo es porque quiero y porque puedo. Está claro, patrón. Si usted dice que vamos a partir de su mandarín en gajos, yo voy de primero y con machete en mano. Esos güeyes son la muerte, pero yo soy el diablo. ¿Alguna objeción, Miguel? No, señor. Los llevaré al túnel del Golfo. Eso, perfecto. Escúcheme bien, en este momento los Acero Quintanilla deben estar pensando que matando al presidente me arrancaron una pata, pero yo soy como los lagartos. Vuelven y me crecen, y con garras. Dicho eso, vamos a repartir de nuevo despensas en todo Matamoros. Tráiganse todas las mujeres. Venga. Luego con las mujeres. Chepina, pon orden, por favor, hombre. Oiga, no, hablando en serio, Gallo, lo que sí te encargo es a mis niños y pues sus escuelas, sus útiles, que aprendan, ¿no? Claro que sí. Yo le voy a encargar, señora, a su hombre y a este matrimonio. ¿Por qué no aprovechamos ya que mi compadre está libre y el perro del presidente Roca preso para irnos de luna de miel? Sí. Ya se tardaron, cuñado. Yo quiero que me den netecitos. Uy, doña Victoria, pues deje que practiquen primero, ¿no? La luna de miel. Eso está, Chepina. Mi papá no había llegado a estos números desde que empezó la campaña. Vas a ganar la alcaldía, pa. Eso sí, ni siquiera cuando te asesoraba la eminencia en la política, el triple RS, que en paz descanse. Así es. Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes por ayudar en mi liberación, pero en especial a ti, Chepina. Gracias. Gracias por mantener a esta familia unida, a pesar de que esos desgraciados quisieron separarnos. Gracias, mija. Sabe perfectamente lo que puede hacer para que yo retire los cargos. Pues que quede claro que quien se mete con la familia la paga caro, ¿que no? Yo digo que un salud. Venga, Hágale. un brindis ¡Salud! por mi compadre, el político más famoso. Por la familia. Salud. Y pues por los novios, ¿que no? Salud. En este momento deben estar todos reunidos celebrando que el gallo salió de la cárcel. ¿Qué pienso hacerles? A esta hora ya deben estar recibiendo el regalito que les enviamos. Ay, nos quedaron muy chimbas los disfraces. Yo creo que la mamá mía, por ejemplo, no me reconocería, parce. Nos quedaron... Trajo el trago, mijita, el ron, el aguardiente, todo. Aquí está. Es que nadie espera mi visita en el comando, parce. Es que ¿sabe qué pasa? Que con el gallo afuera, el gallo libre, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para mi humanidad. Estoy bonita. Hermosa. Sí. A partir de hoy, la familia Acero Quintanilla me va a tratar de usted. ¡Ay! ¡Una balacera, parce! ¿Será que es el señor Romero? Sí, estoy bien, estoy bien. Bebote, chava, vamos. ¿Quién se acabó? Síganos. Le he fregado, tenía sus tíos. Espérate. No salgan. Anda, mijo. Está en una camioneta parada, una blanca. Seguramente son los tejuelos, ¿o qué? Se va acá nada más. No alcanzo a ver quién es. Phillips, ¿alcanza a leer eso que dice ahí? Dejaron un cuerpo tirado, ¿no? Si se andan preguntando quién es SR, el indio Amaro. De aquí en adelante, para ustedes, soy señor Rodríguez. Ready. Nadie está tan mal que no puede estar peor. Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo.
íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.